La gran escuela de magia de América del Norte, Ilvermorny, fue fundada en el siglo XVII. Se encuentra en el pico más alto del monte Greylock, donde está oculta de la mirada no mágica por una variedad de encantamientos poderosos que a veces se manifiestan en una corona de nubes brumosas. Antes de arrancar, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram @fanfictionoficial, donde publico diariamente las últimas noticias sobre cine y series. Ahora sí, arranquemos. Isolde Sayre nació alrededor del año 1603 y pasó los primeros años de su infancia en el valle de Cwm-Lwra, condado de Kerry, en Irlanda. Ella era descendiente de dos familias mágicas de sangre pura. Su padre, William Sayre, era descendiente directo de la famosa bruja irlandesa Morrigan, una animaga que se transformaba en cuervo. William apodó a su hija Morrigan por su afinidad por todas las cosas naturales cuando era joven. Los primeros años de su infancia fueron muy buenos, sus padres la amaban. Ellos eran muy serviciales con sus vecinos muggles, produciendo curas mágicas tanto para humanos como para el ganado. Sin embargo, a sus 5 años, un ataque a la casa de la familia resultó en la muerte de sus dos padres. Isolde fue rescatada del fuego por la hermana de su madre, Gormlaith Gaunt, quien la llevó al valle vecino de Cwmcali, también conocido como Hag's Glen, y la crió allí. Cuando Isolde creció, descubrió que su salvadora era en realidad su secuestradora y asesina de sus padres. Inestable y cruel, Gormlaith era una fanática de la sangre pura que creía que la afinidad que tenía su hermana con sus vecinos muggles estaba llevando a Isolde por el camino incorrecto. Ella creía que solo robando a la niña podría encarrilarla, criándola bajo la creencia de que, como descendientes de Morrigan y Salazar Slytherin, deberían asociarse solo con magos y brujas de sangre pura. La bruja obligaba a Isolde a observar mientras insultaba y maltrataba a todos los muggles que se acercaban a la cabaña. La comunidad pronto aprendió a evitar el lugar donde vivía Gormlaith, y desde entonces el único contacto que Isolde tuvo con los aldeanos era cuando los niños le arrojaban piedras cuando jugaba en el jardín. Gormlaith se negó a permitir que Isolde concurriera a Hogwarts cuando llegó su carta, sobre la base de que Isolde aprendería más en casa que en un establecimiento peligrosamente igualitario lleno de sangre sucia. Sin embargo, su tía sí había asistido a Hogwarts y le contó a Isolde mucho sobre la escuela. En general, hizo esto para denigrar el lugar, lamentando que los planes de Salazar Slytherin para la pureza de los magos no se hubiera cumplido, pero para Isolde, que vivía aislada y maltratada por su tía, Hogwarts sonaba como una especie de paraíso y pasó la mayor parte de su adolescencia fantaseando con asistir al colegio. La bruja se las arregló para mantener a su sobrina encerrada durante 12 años, pero finalmente un día, la joven, robando la varita de su tía, adquirió el coraje suficiente para escapar. El único otro objeto que Isolde se llevó fue un broche de oro en forma de nudo gordiano que una vez perteneció a su madre. Entonces Isolde huyó del país. Asustada por cómo podría reaccionar Gormlaith ante su escape y por sus prodigiosas habilidades de rastreo, Isolde se mudó primero a Inglaterra, pero al poco tiempo su tía ya estaba detrás de ella. Determinada a esconderse de tal manera que nunca la encontrara, Isolde se cortó el pelo y, disfrazada de un joven muggle llamado Elias Story, zarpó hacia el Nuevo Mundo en el Mayflower en el año 1620. Isolde llegó a los Estados Unidos entre los primeros colonos muggles. Al llegar, desapareció entre las montañas circundantes, dejando a sus antiguos compañeros de barco suponer que Elias Story había muerto por el duro invierno como tantos otros. Ahora estaba completamente sola en un país duro y extranjero, y hasta donde ella sabía, era la única bruja en cientos, si no miles de kilómetros. Su educación parcial por Gormlaith no había incluido información sobre magos nativos americanos. Sin embargo, después de varias semanas sola en las montañas, conoció a dos criaturas mágicas de cuya existencia hasta el momento desconocía. El Hide Behind o esconde detrás es un espectro nocturno que habita en el bosque y se alimenta de criaturas humanoides. Como su nombre lo indica, puede contorsionarse para esconderse detrás de casi cualquier objeto, ocultándose perfectamente tanto de cazadores como de víctimas. Su existencia ha sido sospechada por muggles, pero estos no son rivales para sus poderes. Es probable que solo una bruja o un mago pueda sobrevivir a un ataque de un Hide Behind. El Puckbudgie también es originario de América.
Se trata de una criatura baja de cara gris y orejas grandes que se relaciona distantemente con el duende europeo. Ferozmente independiente, engañoso y no demasiado aficionado a los humanos, posee su propia magia poderosa. Los Pugbudgies cazan con flechas mortales y venenosas y disfrutan jugando trucos a los humanos. Las dos criaturas se habían encontrado en el bosque y el Hide Behind, que tenía un tamaño y fuerza inusuales, no solo había logrado capturar al Pugbudgie, que era joven e inexperto, sino que también había estado a punto de destriparlo cuando Isolde le lanzó una maldición que lo hizo huir. Sin darse cuenta de que el Pugbudgie también era excepcionalmente peligroso para los humanos, Isolde lo recogió, lo llevó a su refugio improvisado y lo cuidó hasta que recuperó su salud. Al despertar, el Pugbudgie se declaró obligado a servirla hasta que tuviera la oportunidad de pagar su deuda. Consideró que era una gran humillación estar en deuda con una joven bruja tan tonta como para deambular por un país extraño, donde Pugbudgies y Hide Behinds podrían haberla atacado en cualquier momento. Los días de Isolde ahora estaban llenos de quejas de Pugbudgie mientras caminaba con dificultad a la altura de sus talones. A pesar de la ingratitud del Pugbudgie, Isolde lo encontró divertido y se alegró de su compañía. Con el tiempo se desarrolló una amistad entre ellos que fue casi única en la historia de sus respectivas especies. Fiel a los tabúes de su gente, el Pugbudgie se negó a decirle su nombre, por lo que ella lo apodó William como su padre. William comenzó a presentar a Isolde a las criaturas mágicas con las que estaba familiarizado. Hicieron viajes juntos para observar a los Hodax con cabeza de rana cazando, lucharon contra un Snallygaster dragón y vieron a los gatitos recién nacidos de Wampus jugar al amanecer. Pero lo más fascinante de todo para Isolde fue la gran serpiente cornuda de río con una joya en su frente que vivía en un arroyo cercano. Incluso el Pugbudgie estaba aterrorizado por esta bestia, pero para su asombro, a la serpiente cornuda le gustaba Isolde. Aún más alarmante fue para William el hecho de que ella afirmaba entender lo que la serpiente cornuda le estaba diciendo. Isolde aprendió a no hablar con William sobre su extraño sentido de parentesco con la serpiente, ni sobre el hecho de que parecía contarle cosas. Solía visitar el arroyo sola. El mensaje de la serpiente nunca variaba. Hasta que yo sea parte de tu familia estará condenada. Isolde no tenía familia, a menos que contaras a Gormlight en Irlanda. No podía entender las crípticas palabras de la serpiente cornuda, ni siquiera estaba segura de si esa voz no era solo parte de su imaginación. Finalmente Isolde se encontró con otras personas, pero en circunstancias trágicas. Un día, mientras caminaba con William por el bosque, un ruido espeluznante los hizo saltar de un susto. William le pidió a Isolde que se quedara callada en su lugar mientras preparaba una de sus flechas envenenadas. Naturalmente, Isolde no siguió sus instrucciones y caminó hasta llegar a un claro donde se encontró con algo terrible. Un Hide Behind había atacado a un par de humanos ingenuos que ahora yacían muertos en el suelo. Cerca, un par de niños que aparentaban ser hijos de los otros dos yacían gravemente heridos, mientras el Hide Behind se preparaba para destripar a sus padres. El Pugbudgie e Isolde atacaron al Hide Behind, logrando destruirlo. Finalizado su trabajo, William continuó caminando, ignorando los débiles gemidos de los niños en el suelo. Cuando Isolde, furiosa, le ordenó que la ayudara a llevar a los dos niños a casa, William hizo un berrinche. Según él, esos niños ya estaban muertos. Iba en contra de las creencias de su clase ayudar a los humanos, siendo Isolde una desafortunada excepción. Indignada por la insensibilidad de William, Isolde le dijo que aceptaría el rescate de uno de los niños como pago de su deuda. Los dos jóvenes estaban tan enfermos que tenía miedo de transportarse con ellos, pero no había otra opción. De mala gana, el Pugbudgie se llevó al niño mayor, cuyo nombre era Chadwick Booth, mientras que Isolde llevó al joven Webster Booth de regreso al refugio. Una vez allí, Isolde le dijo a William que ya no lo necesitaba. Entonces él, con una mirada fulminante, desapareció. Isolde había sacrificado a su único amigo por dos niños desconocidos que podrían no sobrevivir. Afortunadamente lo hicieron, y para su asombro y deleite, se dio cuenta de que también eran magos.
Los hermanos estuvieron tan gravemente enfermos durante las primeras semanas que Isolde no se atrevía a dejarlos solos. Le preocupaba que, en su apuro por salvarlos, no había podido enterrar los cuerpos de sus padres, y cuando por fin Chadwick y Webster estaban lo suficientemente bien como para quedarse solos unas horas, regresó al bosque con la intención de crear tumbas que los niños podrían visitar algún día. Para su sorpresa, cuando llegó al claro, se encontró con un joven llamado James Stewart. Él también venía del asentamiento del cual llegaron los Booth. Habiendo extraviado a la familia con la que se hizo amigo en su viaje a América, se adentró en el bosque en su búsqueda. Mientras Isolde observaba, James terminó de marcar las tumbas que había cavado a mano y luego recogió las 2 varitas rotas que habían quedado junto a los cuerpos. Frunciendo el ceño, examinó el núcleo chispeante de corazón de dragón que sobresalía de la varita del señor Booth y luego la agitó. Como sucede invariablemente cuando un muggle agita una varita, la misma reaccionó y James salió volando hacia atrás a través del claro, golpeó un árbol y quedó inconsciente. Se despertó en un pequeño refugio de ramas y pieles de animales, siendo cuidado por Isolde. No podía ocultar su magia de él en ese pequeño refugio, particularmente cuando estaba preparando pociones para que los niños se recuperaran y usando su varita para cazar. Isolde tenía la intención de desmemorizar a James una vez que hubiera superado su conmoción cerebral y enviarlo de regreso a la colonia en Plymouth. Mientras tanto, fue maravilloso tener otro adulto con quien hablar, especialmente un adulto que se llevó bien con los niños desde el comienzo y los ayudó a entretenerse mientras se recuperaban de sus heridas. James, incluso, ayudó a Isolde a construir una casa de piedra en la cima del monte Greylock, ya que él había sido albañil en Inglaterra. Isolde bautizó su nuevo hogar como Ilvermorny en honor a la cabaña en la que había nacido y que Gormlight había destruido. Todos los días, Isolde se prometía desmemorizar a James y cada día su miedo por la magia se desvanecía un poco más, hasta que con el pasar del tiempo parecía cada vez más simple admitir que estaban enamorados y finalmente casarse. Isolde y James consideraron a los chicos como sus hijos adoptivos desde un inicio. La bruja les contó las historias de segunda mano de Hogwarts que había aprendido de Gormlight, y ambos niños anhelaban asistir al colegio. Con frecuencia se preguntaban por qué no podían regresar todos a Irlanda, donde podían esperar sus cartas, pero Isolde no quería asustar a los niños con la historia de Gormlight. En cambio, les prometió que cuando alcanzaran los 11 años de edad, de alguna manera les conseguiría varitas mágicas, ya que las de sus padres se destruyeron sin remedio, y comenzarían una escuela de magia allí mismo en la cabaña. Esta idea entusiasmó a Chadwick y a Webster. Las ideas de Isolde y los niños sobre cómo debería ser una escuela mágica se basaban casi por completo en Hogwarts, por lo que insistieron en que debería tener 4 casas. La idea de nombrar a las casas como ellos mismos, como los fundadores de Hogwarts, fue rápidamente abandonada porque Webster sintió que una casa llamada Webster Booth no tenía ninguna posibilidad de ganar nada. Entonces cada uno decidió elegir a su bestia mágica favorita. Para Chadwick, un niño inteligente pero a menudo temperamental, fue el Thunderbird, un gran ave que puede crear tormentas al agitar sus alas. Para el charlatán pero muy leal Webster fue el Wampus, una criatura mágica similar a una pantera muy veloz, fuerte y casi imposible de matar. Para Isolde era por supuesto la serpiente cornuda que todavía visitaba y con la que sentía una extraña sensación de parentesco. Cuando se le preguntó cuál era su criatura favorita, James estaba perdido. El único muggle de la familia no pudo asociarse con las criaturas mágicas que los demás sí conocían muy bien. Finalmente nombró al Puckbudgie porque las historias que su esposa le contó sobre William simplemente lo hacían reír. El 11º cumpleaños de Chadwick se acercaba rápidamente e Isolde no sabía cómo proporcionarle la varita que le había prometido. Hasta donde ella sabía, la varita que le había robado a Gormlight podía ser la única en América. No se atrevió a diseccionarla para descubrir cómo estaba hecha, y sus investigaciones sobre las varitas de los padres de los niños le mostraron solo que el núcleo de corazón de dragón y el de pelo de unicornio, que ambas tenían, se habían marchitado y muerto hace mucho tiempo. En la víspera del cumpleaños, ella soñó que bajaba al arroyo para encontrar a la serpiente cornuda.
En el sueño, la serpiente se levantó del agua e inclinó la cabeza hacia ella mientras le afeitaba un largo fragmento de uno de sus cuernos. Despertándose en la oscuridad, se dirigió hacia el arroyo. La serpiente cornuda la estaba esperando. Levantó la cabeza exactamente como lo había hecho en el sueño, tomó parte de su cuerno, le dio las gracias y luego regresó a la casa para despertar a James, cuya habilidad con la piedra y la madera ya había embellecido la cabaña familiar. Cuando Chadwick despertó al día siguiente, se encontró con una varita finamente tallada en madera de fresno espinoso que encerraba un núcleo de cuerno de serpiente cornuda. Isolde y James habían logrado crear una varita de un poder excepcional. Y así finalizamos con la primera parte de esta historia. Espero que les haya gustado. Esperen la segunda y última parte la semana que viene. No olviden compartir con amigos, dejar un me gusta y suscribirse si todavía no lo hicieron.